No es difícil hacer el cálculo de un crossover. Han visto, a 3 clics tenemos el valor de condensadores, de bobinas y además cómo conectarlos. El tema es para mí el cómo elegir varios elementos, por qué elegir un tipo de crossover, por qué no, cómo los vamos eligiendo, es donde está realmente el kit del asunto. Entonces vamos a entrar a lo que es criterios para la elección del crossover. Lo primero que se recomienda, esto es para los componentes medios y para los agudos. La frecuencia de corte superior a la FS, pero la frecuencia de corte tiene que ser superior a 1 o 2 octavas de la frecuencia de resonancia. Por ejemplo, este es un ScanSpeak, un Twitter, donde el FS es 850 Hz. Y si se fijan, de este Twitter, por los 850 Hz, que es donde es acá este punto de su frecuencia de resonancia, es donde empieza a funcionar adecuadamente el Twitter. Entonces la idea es que esté 1 octava por lo menos hacia arriba la frecuencia de corte. Es decir, de 850 más 850, 1700. Aproximadamente desde este punto. Desde ese punto tendría que estar la frecuencia de corte del crossover. Por lo menos para ese agudo. Acá va a ser muy interesante porque cuando yo empecé a comparar los distintos tweeters que hay en el mercado, obviamente los más caros tienen frecuencia de resonancia más bajo. No por nada también empieza a influir el precio. Tú los vas a poder ajustar muy cómodamente en distintos tipos de sistema. Entonces ahí les paso el primer tip. Para los woofers, para la frecuencia de corte que sería el límite superior, lo ideal sería ajustarlo en función a su directividad. Lo que pasa es que el woofer, a medida que va subiendo la frecuencia, se va volviendo, o sea, tiende a ser mucho más directivo y empiezan a generarse lóbulos de cancelación en los ejes. O sea, no sobre el eje de 0 grados, sino en los ejes en 45 grados, 60 grados, etcétera. O sea, saliéndote del eje, me refiero, ¿no? Es súper sencillo de estimarlo. Vienen tablas. Las frecuencias son las siguientes. Si tú vas a usar, por ejemplo, un clásico woofer de 8, la frecuencia donde se genera la primera cancelación a menos 3 decibeles es 1300 Hz aproximadamente. Y la frecuencia donde se cancela en el eje, en el patrón polar, menos 6 decibeles es 2000 Hz. Entonces, lo ideal sería acercarse a los 1300 y como tope 2000 Hz. Un ejemplo, ¿no? Este es un ScanSpeak, este es de diámetro 5.5. Si yo me voy a la tabla, en 5 aproximadamente son 2000 Hz, idealmente a menos 3 decibeles. Entonces, de este gráfico, lo que me está diciendo es que la frecuencia de corte debería ser menor a 2000, es decir, de ese punto para abajo, para que solape bien entre woofer y tweeter y además tengamos una preservación lo más posible sobre el eje y fuera del eje 0 grados en el patrón polar del sistema. Este detalle hace que no se recomiende que si uno fabrica un sistema 2 vías, el woofer sea mayor a 7 pulgadas. Cuando uno pasa a un woofer de 8 con un tweeter y es 2 vías, digamos que en el mundo hi-fi, en el mundo como super pro, digamos que no es algo que se recomiende. Obviamente en sistemas más económicos, en monitores de estudio, digamos, iniciales o económicos, obviamente uno va a ver sistemas de 8 con su Twitter. Pero digamos, cuando tú ya entras al mundo más audiófilo, hi-fi, no sé, más exquisito por decir algo, o sea, no me refiero a ni siquiera a un tema de mucho dinero, sino simplemente realmente a un mundo
donde uno busque la mejor calidad posible, no se recomienda que en 2 vías el woofer sea mayor a 7 pulgadas. ATC, por ejemplo, tú te fijas en todos los modelos y no existe un modelo 8 y 1. Existen los modelos 6,5 con el tweeter y de ahí se va a 3 vías. El orden del filtro, acá lo que ya les comentaba, el Linkus Riley de segundo orden es un muy buen punto de partida. El Butterworth de tercer orden también puede ser una buena opción, pero el Linkus Riley creo que es, insisto, de lo más común. Obviamente, idealmente podría ser el Butterworth de primer orden, pero ya les digo ahí que tendría que tener 2 octavas de traslape, de solapamiento entre componentes para que sea lo más efectivo posible. Digamos que en este ejemplo que les estaba mostrando, si yo tengo este tweeter y sé que es de la frecuencia de corte se recomienda de 1700 para arriba y lo quiero calzar con este Scan Speak, el woofer de 5,5 y es de 2000 para abajo, fácilmente puedo deducir que yo puedo establecer la frecuencia de corte entre 1700 y 2000 Hz. Sería ese mi rango recomendado. Ahí ya tú puedes partir a la mitad, digamos, no sé, 1850, puede ser un punto de partida, puedes poner 1800 y obviamente lo puedes ir ajustando en función a lo que encuentres en el mercado, porque el papel te va a aguantar, o sea, tú puedes ir al diseño, para ese caso, digamos, que sea 1850 y colocas un Linkus Riley de segundo orden, lo que te sale es capacitores de 5.38 microfaradios, bobinas de 1.38 milihenrios. La pregunta es si encontrarás exactamente estos valores. Vas a tener que colocar 5.1 y aquí vas a tener que poner 1.2 o 1.4. Ahí hay que empezar a jugar un poco con lo que encuentras en el mercado. Pero como sabes que tu frecuencia puede oscilar entre 1700 hasta 2000, tú puedes ir jugando, es lo que yo suelo hacer, digamos con 1830, 1835, 1840, vas jugando hasta acercarte en capacitores y bobinas a lo que tú puedas encontrar en el mercado. Midiendo es que uno se da cuenta qué es lo que va a necesitar para que funcione adecuadamente y lo más probable es que termines haciendo una topología asimétrica. En mi caso, lo que me pasaba era que yo empezaba con el de segundo orden, los juntaba, los hacía funcionar, medía, y lo que me resultaba era un sonido muy medioso. Entonces ahí tienes, si está muy medioso justo en la zona de cruce, entonces lo que yo hacía era las frecuencias de corte separarlas. Entonces, como iban cortando, la parte del medio se iba aplanando. Si la zona de cruce se vuelve muy mediosa, pero fuera de la frecuencia de corte, digamos que se te inclina hacia los bajos, entonces podrías usar por ejemplo, uno de tercer orden en el bajo, para que la pendiente sea más brusca, ¿no? Ese tipo de elementos tú ya lo puedes, lo tendrías que ver en la medición.